bueno, ya se nos va a pasar. No, es el dicho del antipastor, ya se nos va a pasar. Todos los días domingos estamos recomendando un libro y hoy día no es la excepción. Este es un libro que quiero recomendar, se llama Amarás a Dios con toda tu mente, de un filósofo cristiano y sociólogo cristiano llamado Os Guinness. Y él básicamente hace pedazos todo el pensamiento posmoderno. ¿Por qué? Porque el posmoderno hoy en día huye de la razón, desconfía tremendamente de su razón. Y no solamente los posmodernos, llamémoslo así, los que están fuera, sino también muchos posmodernos que están dentro de la iglesia. Huyen de la razón, huyen del conocimiento, quieren una experiencia sensorial con Dios más que también de conocimiento. Es un muy buen libro y básicamente lo pueden encontrar entre 5.000 a 7.000 pesos dentro de las librerías. Os Guinness, altamente recomendado. Amarás al Señor con toda tu mente. Y de hecho cuenta anécdotas súper buenas porque habla acerca de una generación castrada, la generación del rapto, que por mucho tiempo las iglesias evangélicas enseñaron el rapto, los pastores, y con esa enseñanza escapista de que el mundo se va a destruir, no estudie, no vaya a la universidad, no se prepare porque el Señor viene. Y dentro de esa generación hay muchas personas que se quedaron sin hacer nada. Y la mayoría son evangélicos que están esperando el fin del mundo y viven la vida así. Cuando Dios nos manda a conocer, cuando Dios en su mandato, los 10 mandamientos, nos dice amarás al Señor con toda tu mente, está hablando de amar al Señor con todo nuestro ser. Eso implica también nuestro conocimiento. No solamente nuestras emociones, sino también nuestra mente. Un buen libro para leerlo. Las personas que les cuesta un poco este tipo de literatura, bueno, vayan leyendo de a poquito. ¿Bien? Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Ya estamos terminando. Génesis 1, verso 28 al 31. Damos lectura. Dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Inclinamos nuestros rostros para orar. Amado Padre, gracias por tu inmenso amor y misericordia, por celebrar tu gloria en esta mañana, por celebrar tu amor, tu misericordia, celebrar la comunión bendita que podemos tener a través de tu Hijo Jesucristo. Y tú nos sigues hablando, Señor, por medio de tu palabra. Nos sigues hablando, Señor, a nuestras vidas, sigues formando nuestras vidas, sigues dando orden, Señor, dirección a nuestras vidas por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que derribes en nosotros todo argumento humanista, incrédulo, de nuestros corazones, Señor, que se oponen ante la predicación de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que incline nuestros corazones, Señor, hacia ti, a su testimonio, hacia tu evangelio, de manera que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El sermón de hoy trata con dos puntos principales que encontramos en este pasaje. El primer de ellos es el mandato cultural y el segundo es el pacto de obras, que van de la manito. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del mandato cultural? Cuando hablamos del mandato cultural estamos refiriéndonos a la orden creacional que Dios entregó a Adán y a Eva, la primera pareja. Y eso lo encontramos en el versículo 28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí encontramos el mandato para la primera pareja de llenar la tierra, de fructificarla y de someter la tierra y de gobernar. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios creó al hombre, ¿de qué forma? A su imagen y
semejanza. Y inmediatamente cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, da la dirección, o lo que implica ser esa imagen y semejanza. Dice, y que gobierne. Y que gobierne. Es decir, el hombre fue creado y diseñado para gobernar en representación de Dios. Por eso nos encontramos que en nosotros hay atributos. ¿Qué atributos? Atributos comunicables. Los mismos atributos que encontramos en Dios. ¿Cuáles serían esos atributos comunicables? Amor, sabiduría, bondad. ¿Qué más? Misericordia. Podemos ejercer misericordia. Están en nosotros esos atributos comunicables que reflejan la gloria de Dios, que reflejan la imagen de Dios en nosotros. La semana pasada hablábamos de qué significa ser imagen. Ser imagen significa tener inteligencia, tener algún sentimiento. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Estrictamente hablando, significa que podemos reflejar a Dios en nuestras obras. Que el hombre no tiene imagen, sino que el hombre completamente y de manera integral es, ¿cierto?, la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Y el hombre fue diseñado también para tener una relación con Dios. Entonces, desde este piso quiero comenzar con la siguiente pregunta. Si somos imagen de Dios, se supone que debemos hacer algo, ¿cierto? Si fuimos creados para ser imagen de Dios, se supone que debemos hacer algo. Y es justamente lo que está apuntando el versículo 28 de este primer capítulo. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el trabajo del hombre? Juzgar, señorear, cuidar, gobernar. Dios creó esta primera pareja para gobernar, para cuidar, para multiplicarse. ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿Por besito y abrazo? Aquí encontramos que Dios creó el sexo. Y el sexo es bendito en un contexto de matrimonio. Fuera del contexto del matrimonio está maldecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios bendice la intimidad de un hombre con una mujer para que sean uno y para que sean bendición sobre la tierra. En cambio, cuando esa intimidad se celebra fuera del contexto del matrimonio, ¿qué hay? No hay la unión, hay separación. ¿Por qué? Porque cuando un jovencito o una jovencita se decide a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y algunos dicen no, que son relaciones prematrimoniales, porque de aquí saltamos al matrimonio. Mentira, mentira. Yo digo, esas son relaciones antimatrimoniales, porque nunca van a terminar en un matrimonio. Nunca. ¿Por qué? Cuando una jovencita y un jovencito quieren emprender este tipo de relación, no están buscando ser uno. Ellos quieren tener un encuentro con ellos mismos, satisfacer una necesidad egoísta. No hay donación, no hay una entrega, simplemente hay una necesidad de satisfacer un deseo desordenado. No terminan en unión, terminan en desunión. Si no, vean la historia de Tamar y, ¿cómo se llamaba el hermano de Absalón? Amnón. ¿Qué pasó con él? Amnón amaba a su hermana Tamar, pero no la amaba. La quería. Te quiero. Te quiero. No te amo. Te quiero y te quiero ahora y te quiero ya. Y cuando la tuvo, ¿qué hizo? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó nomás. Chao. Y yo quiero hablar a las jovencitas de esta iglesia en esta mañana, que los hombres piensan así de ustedes. Cuando te miran, cuando quieren tener amistad contigo, no están pensando en donarse, no están pensando en tener una relación íntima contigo que dure para siempre. Están pensando en sus deseos egoístas, para decirte luego, lo que pasó, pasó. Al pasado, pisado. Una más. El sexo, la intimidad sexual, es bendita, es feliz en el contexto del matrimonio.
Decían algunos teólogos católicos romanos, romanistas tenían que ser, que el placer sexual es producto de la caída. Y quiero llevarlo al siguiente plano. ¿Se imagina usted que Dios le da el mandato a Adán y a Eva de gobernar la tierra y de comer de todo, ¿cierto? Le dio el mandato de que podían comer de todo lo que había, de todos los árboles, las semillas y todos los animales. Pero ¿qué pasa si no les da el gusto? ¿Cómo sería comerse un tremendo churrasco queso con champiñones? Y no poder saborearlo. ¿Qué sería? Y no poder saborearlo. Que no pudiera saborearlo. ¿Qué sería? ¿Ven la bondad de Dios? ¿Ven la bondad de nuestro Dios? Al crear a sus criaturas con poderes para degustar, para mirar, para apreciar lo estético, lo bello, el orden, para apreciar las buenas pinturas como las que hace la Jimena, apreciar la hermosura de un atardecer. Si no pudiésemos apreciar eso, ¿qué seríamos? Entonces, ¿el placer sexual fue creación de Dios o es producto del pecado? ¿Fue creación de Dios o producto del pecado? Creación de Dios. Y es bueno. Y Dios dijo que era bueno y bueno en gran manera. Pero bueno y bendito en el contexto del matrimonio. Por eso, Proverbios capítulo 4 les dice a los jóvenes que se van a casar: deleítate en la mujer de tu juventud. No le dice acompáñala, aguántala, no, deleítate. Y lo mismo para la mujer. Dios se preocupa que el hombre pueda percibir, experimentar gozo, porque cada uno de esos gozos son reflejo ¿de qué? De Dios mismo. Y voy a hacer otra pregunta, quizá a riesgo de demanda con lo que voy a decir. ¿Pero qué más espiritual? ¿Orar al Señor o tener intimidad con tu mujer? ¿Qué es más espiritual? ¿Qué es más espiritual? Vamos a probar al tiro a los dualistas. ¿Qué es más espiritual? Depende. ¿Qué es más espiritual? En el contexto del matrimonio, en el contexto del pacto, en el contexto de que somos criaturas de Dios, ambas labores son espirituales. Ambas labores glorifican a Dios. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. El punto está en que nosotros, en esas relaciones, no estamos buscando la gloria de Dios. Estamos buscando nuestra autosatisfacción. Nuestra autosatisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque ser creados a imagen de Dios, y Dios creó a Adán y a Eva. No estaba Esteban. Dios creó a Adán y a Eva. Y el hombre y la mujer reflejan ¿qué cosa? Cuando se unen, cuando son uno, ¿qué están reflejando? ¿Qué están anunciando? ¿Qué están mostrando? La intimidad que hay en la comunión trinitaria. Una unión perfecta. Y esa intimidad y esa unión perfecta, bendita, que glorifica a Dios, no se da en relaciones homosexuales ni lésbicas. Porque son anti-imagen de Dios. Y me van a apedrear por Facebook por lo que estoy diciendo, pero no me interesa. Son anti-imagen de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios ordena a esta primera pareja que se multipliquen, que fructifiquen y que llenen la tierra. Perdón, pero es que ¿acaso un hombre con un hombre va a llenar la tierra? ¿Van a poder procrear? No, es antinatural. Es anti el mandato de Dios. Es anti la imagen de Dios. Además, pervierte la imagen de Dios
Y es una blasfemia contra Dios. Entonces nos estamos introduciendo en esto del mandato cultural. Hay un mandato, el hombre tiene un mandato, ¿por qué? Porque es imagen de Dios. ¿Dios es un Dios ocioso? Dios es un Dios que trabaja, que crea, que gobierna. Jesús les dice a los fariseos, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y no es un viejito que está sentado en su trono, así, lejano. No. Es un Dios que está involucrado en todo, manteniendo orden, llevando con mano firme los destinos de su universo creado y los destinos de todas sus criaturas. Eso nos enseña el Salmo 104, que Él les da la comida a todas las bestias del campo y las bestias del campo esperan en Él. De igual manera nosotros esperamos en Él. Jesús le dice a sus discípulos, miren las aves de los cielos que no siembran ni ciegan en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Así que yo te pido, por favor, vamos dejando de lado esos pensamientos incrédulos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y dejemos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Transforme tu manera de pensar. Entonces, cuando hablamos de este mandato cultural, estamos hablando del orden creacional que Dios le dio a la mujer, el hombre. Y eso implicaba llenar la tierra, sojuzgarla, gobernarla. Pregunto, ¿Dios le estaba pidiendo algo a ellos que no podían hacer? ¿Dios te pide a ti algo que Él ya no ha provisto? ¿Que Él ya ha provisto? ¿Dios te pide algo a ti que tú hagas que Él no te puede dar? Vamos por favor a capítulo 1. Verso 28 le dice, fructificar, multiplicar y llenar, y sojuzgar, ¿cierto? Órdenes concretas, órdenes claras. Multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Pero ¿cómo iban a lograr esto ellos? ¿Por trabajo espontáneo? ¿Por originalidad? ¿O Dios había provisto los medios para cumplir con este mandamiento? ¿Dios proveyó los medios para cumplir con este mandato? Sí. Dotó al hombre de inteligencia, dotó al hombre de voluntad y además proveyó todo para que el hombre pudiese cumplir con este mandato. Vayan por favor al verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que dé semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Es decir, Dios le da orden clara, un mandato claro, pero también provee, ¿cierto?, los recursos necesarios para que cumplan con ese mandato. Por lo tanto, ser imagen de Dios dice relación también con el servicio, con el trabajo. Entonces, si somos imagen de Dios, como planteaba esta primera pregunta, se supone que algo debemos hacer. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? La salvación no es el fin. La salvación de tu alma no es el fin. La salvación de tu alma, nuestra redención, es el principio. La salvación no es el fin de tu vida. La salvación es el principio, porque te ha puesto en una relación correcta con Dios ordenada. ¿Cómo los niños aprenden a leer? ¿Cómo los niños aprenden a leer? ¿Qué tienen que aprender primero? Tienen que aprender el abecedario. Una vez que aprenden el abecedario, pueden juntar letras, pueden hilvanar oraciones y pueden comprender y pueden leer. Pero pregunto, ¿los niños se pasan toda la vida aprendiendo o repitiendo las letras? No. Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Muchos quieren vivir toda la vida regocijándose que Jesús me salvó, yo y mi Cristo y yo, y qué bonito, y qué bonito, y qué bonito, y no hacen nada. La salvación no es nuestro fin, es el principio para la gran obra a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, cuando tú comprendes que Dios te ha salvado, cuando tú comprendes y entiendes que tienes una relación que está asegurada en Jesucristo, tú puedes entonces crecer, tú puedes entonces desarrollar y puedes entonces cumplir con lo que Dios ha ordenado.
Dios le ordenó a Adán y a Eva que debían llenar, sojuzgar y gobernar esta creación, y dio los medios para que lo hicieran. Ser imagen de Dios, entonces, es servicio. Todo servicio tiene una raíz religiosa. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres, ¿qué? Religiosos. Todo lo que tú haces es religión. Todo lo que se hace es producto de un sentimiento, de un impulso religioso. Detrás de la ciencia, detrás de los artefactos culturales, detrás de un proceso matemático, detrás de una creación, detrás de una invención, de una gran industria, hay un pensamiento religioso. Y ese pensamiento religioso se manifiesta a través de la cultura. Henry Van Til, en su libro El concepto calvinista de la cultura, dice lo siguiente. Dice que cultura es todo lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre disfruta del proceso de su trabajo, eso es cultura. Henry Van Til dice que cultura es religión exteriorizada, religión que está hacia afuera. Todo lo que tú haces tiene un motivo religioso. Ahora, el tema es que nosotros estamos en la correcta religión que glorifica a Dios, o la religión que busca la gloria del hombre. ¿Se dan cuenta cuán importante es entender esto? Los reformadores del siglo XVI usaban la frase coram Deo, que significa de cara a Dios. ¿Para hablar qué cosa? Que toda la labor del hombre, todo trabajo del hombre se hace delante de Dios. Cuando tú estás pelando papas en tu casa, cuando tú estás cambiándole pañales a tus hijos, cuando tú le estás dando leche a tu hijo, cuando tú te preocupas de planchar la ropa a tu esposo, lo estás haciendo delante de Dios. Todo trabajo, toda obra que el hombre hace es delante de Dios. Y si es delante de Dios, es un servicio ¿para quién primeramente? ¿Para quién? Para Dios. Cuando tenía 16 años, hace 17 años atrás, cuando tenía 16 años, viví un tiempo de mucha angustia. Conversábamos con amigos de iglesia y nos hacíamos la siguiente pregunta. Oye, ¿tú tienes el llamado? No, no lo tengo. Yo había llegado a la iglesia hace como 5 meses. ¿Tú tienes el llamado? No, no lo tengo. ¿Llamado a qué, perdón? No, pues el llamado al ministerio. No sé lo que es eso. No, tienes que pedirlo con oración, con ayuno, tienes que gemir a Dios para que Dios coloque un llamado en tu vida. Y yo le decía, entonces no tengo que estudiar, no tengo que ir a la universidad, no tengo que buscar profesor. No, porque tú tienes que seguir el llamado de Dios. Todo llamado a servicio de Dios, ¿dónde se estaba enfatizando? A través de un servicio eclesiástico. Vivimos tiempos muy angustiosos y muchos de esos amigos hoy en día no tienen profesión, no tienen trabajo, viven la vida así como pajarito. Gracias a Dios tuve un pastor que me enseñó que cuando Dios nos llama a su servicio, nos llama a través de nuestros dones y despierta en nosotros vocaciones. Un artista, un médico, un ingeniero, un abogado, un profesor, un soldador, un constructor, todos son siervos de Dios y han sido llamados por Dios y han sido puestos en sus corazones una vocación para vivir para la gloria de Dios y glorificar a Dios a través de sus dones y talentos, con su vocación. De eso está hablando el mandato cultural. Es decir, cada uno de nosotros tiene un oficio y ese oficio Dios lo puso en tu corazón. Dios te capacitó con dones para glorificarle a Él, para servirle a Él. Te dio un oficio. Es decir, el oficio es intrínsecamente natural a nosotros porque viene de con el mandato cultural. El mismo Hijo de Dios, cuando se encarnó, tuvo un oficio. ¿Qué oficio tenía? Era un carpintero. Un antiguo proverbio hebreo decía: quien no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a ser ladrón. Y en esta mañana quiero darle huasca a los jóvenes. Quiero que entiendan esto. Que Dios ha puesto vocaciones en sus vidas.
que Dios ha puesto un llamado en sus vidas, pero no se confundan. Una cosa es servir al Señor en la iglesia. Y si Dios ha puesto en ti un llamado al servicio del Señor dentro de la iglesia, gloria a Dios, persigue ese llamado, capacítate, prepárate. Pero si no tienes ese llamado, no quiere decir que Dios no te ha llamado. Dios te ha llamado quizás a las artes, te ha llamado quizás a la abogacía, quizás te ha llamado a la medicina, y sirve a Dios en ese campo. William Wilberforce, que fue uno de los grandes exponentes de la fe protestante también dentro de Inglaterra, él luchó para echar abajo la esclavitud. Y cuando estaba dando esta lucha fuerte en el Parlamento para terminar con la esclavitud de los hombres, tenía un pastor que se llamaba John Newton. Y este hombre, Wilberforce, le dice a su pastor: estoy entredicho, no sé qué hacer, no sé si dedicarme a la política o dedicarme al pastorado, porque también le gustaba mucho las escrituras, predicar las escrituras. Y adivinen qué le dijo el pastor. ¿Qué le dijo el pastor? Tú sirves a Dios en ese Senado, en ese Parlamento, para ver que la gloria de Dios se manifieste allí. Tú eres un siervo de Dios. Si ese hombre hubiese rechazado su llamado, lo más probable es que los africanos hubiesen sido esclavos por más de 200 años tal vez. Dios ha puesto un llamado en ustedes. Ustedes son imagen de Dios. Y si son imagen de Dios, se supone que algo deben hacer. Deben ser inteligentes en los colegios, preocuparse de sus tareas, ser obedientes a sus padres, preocuparse de tener una carrera, estudiar, descubrir qué llamado y qué vocación ha puesto Dios en sus vidas y perseguir eso para la gloria de Dios. Amén. No hacerlo, escúchenme bien, no hacerlo es negar la imagen de Dios en tu vida. No hacerlo es negar la vocación que Dios ha puesto en ti. No hacerlo es vivir como una blasfemia ante Dios. Juan Calvino, cuando llega a Ginebra y se encuentra con todos los artesanos que fabricaban relojes, a todos ellos les dijo: de cada reloj que ustedes construyen y fabrican, ustedes tendrán que dar cuenta a Dios. Dios ha puesto vocaciones en sus vidas. Pero esa vocación, ese llamado que Dios ha puesto en tu vida, no es para autosatisfacerte, como enseña esta sociedad de consumo apóstata. Que ¿cuáles son las carreras que se valoran hoy en día? Las que te pueden dar más lucas. Porque teniendo más lucas tú puedes tener un mejor estatus y tú puedes entrar al juego del consumo. La vocación que Dios ha puesto en ti, primeramente, es para servir a Dios y para servir a tu prójimo. Para servir a Dios y para servir a tu prójimo. Piensen en esto. ¿Ustedes creen que acaso en la tienda La Polar no habían cristianos involucrados? ¿Y qué hicieron los canutitos? Es que el jefe manda aquí. Si somos imagen de Dios, debemos hacer algo. La espiritualidad cristiana, la verdadera espiritualidad, la verdadera piedad, no es solamente una piedad de iglesia. Es una piedad que también refleja ya en un mundo oscurecido. La verdadera piedad no solamente es para gozarnos aquí, sino también para llevar el reino de Dios y anunciarlo en todas las esferas. Cuando los hombres trabajan, cuando los hombres son fieles a sus oficios, están glorificando a Dios. ¿No es así, hermano Elías? Cuando usted es fiel en su trabajo, de ser conserje, de saludar a la gente, de preocuparse de las necesidades de la gente, ¿a quién está sirviendo? Está sirviendo a Dios y está sirviendo al prójimo. Lamentablemente en este país hay una mentalidad escapista. Oh, ya viene el Señor, Cristo ya viene, nos va a sacar de la tierra y no vamos a sufrir más. Pero nadie asume el desafío de redimir la cultura. Nadie asume el desafío y la pelea de llevar el reino del Señor, de llevar el Evangelio a otras esferas.
Si veo que hay un muchacho en esta iglesia que es inteligente y que tiene dotes para trabajar en otra esfera que no sea solamente la eclesial, yo no le voy a recomendar que sea pastor. Voy a poner todas mis fuerzas para que él cumpla con la vocación que el Señor le ha puesto en su vida. El reino de Dios no se vive solamente aquí. El reino de Dios lo abarca todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No necesitamos hoy en día cristianos con sombrerito evangélico. No necesitamos hoy en día doctores que tengan el apellido cristiano. No, necesitamos cristianos que manifiesten la gloria de Dios a través de la medicina, a través del derecho, a través del comercio, para que en todo Dios sea glorificado. Yo me he encontrado con muchos de ellos. ¿Saben que hay un capellán que trabaja en la Policía de Investigaciones, David Muñoz Condel? Él hace poco dio unas charlas, Religión y Poder, y él contaba de cómo en muchas iglesias de barrio, iglesias, no voy a poner apellido, pero iglesias de barrio, que solamente llamaban a la emocionalidad de las personas, pero la mantenían en la ignorancia, muchas de esas iglesias trabajan en conjunto con el narcotráfico y aceptan ofrendas de narcotraficantes y aceptan ofrendas de personas que quieren esclavizar a los hombres. Eso es anatema. ¿Estás cumpliendo con tu llamado? ¿Estás cumpliendo con tu mandato? ¿Quieres seguir la vocación que Dios ha puesto en tu vida? ¿Para qué? ¿Para enriquecerte? ¿Para ocuparte de ti? ¿O para que las obras de Dios y la gloria de Dios se manifieste en tu vida y a través de aquellos que sirves? Cuando un hombre emprende una actividad de arte, de economía, de ciencia, de industria, ese hombre, esa mujer está sirviendo a Dios. Y quiero animar también a las dueñas de casa, que muchas veces dicen que no trabajan. Mentira de Satanás. Ellas trabajan educando a sus hijos. Ellas trabajan formando a sus hijos en sus casas. Ellas trabajan manteniendo un orden en su casa, un orden creacional que Dios también ha dado. Ellas trabajan tanto más como la que trabaja fuera del hogar. Cumple con tu mandato, mujer. Dios te ha dado promesas. Y Dios te ha dado todos los recursos para que también cumplas con ese mandato. Pablo le dice a las mujeres jóvenes que sepan criar a quienes, a sus hijos, en temor de Dios. El trabajo es una manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo es servicio, el trabajo es donación. ¿Han visto ustedes algún egoísta dadivoso? ¿O algún depresivo dadivoso? ¿Por qué? Porque siempre están pensando en ellos. Son mis necesidades, son mis derechos, son mis necesidades y tengo que suplirlas. El trabajo es un reflejo de la gloria de Dios y de la comunión trinitaria. ¿Por qué? Porque encontramos un Padre que le da todo a su Hijo, un Hijo que le da todo a su Padre y un Espíritu Santo que glorifica al Padre y al Hijo. El egoísmo es estático. Si tú vives una vida egoísta, no vas a llegar a ningún lado. El egoísmo no te lleva a ninguna parte. El egoísmo es estático, no se mueve. ¿El egoísta qué es lo que hace? Todos vengan a mí. ¿Pero yo? No, pues yo no me muevo. No, pues yo no me muevo. Yo no sirvo. No, tienen que servirme. Miren el Hijo de Dios. No he venido a ser servido, sino para servir. Gloria a Dios. Para servir. Entonces, ¿el amor puede ser estático? No. El amor siempre está en movimiento. El amor siempre es algo que se da. Y yo quiero animarte en esta mañana. El trabajo que hace en esta iglesia es un trabajo de amor que sale de ti hacia tu prójimo, pero para la gloria de Dios. Que sale de ti para amar a tu prójimo y para glorificar a tu Dios. Y vuelve a tu Dios. De igual manera el trabajo que se hace fuera de la iglesia, en la industria. Hace poco un hermano me contaba que le habían dado un reconocimiento
por trabajar 20 años en una máquina. Hay que tener paciencia. Y hoy en día lo que encontramos en esta sociedad es hombres que se cambian de trabajo 3, 4 veces al año. ¿Por qué? Eso habla de la inmadurez y habla también de la falta de compromiso y de no entender nuestro fin, nuestro propósito. Si hacemos un recuento de todas las cosas que Dios ha venido diciendo desde el versículo 3, ¿qué dice Génesis 1:3? Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Cuando Dios dice, hagamos al hombre, ¿cuáles fueron las primeras palabras que escuchó esta pareja? ¿Qué creen ustedes que escucharon ellos? Las primeras palabras que ellos escucharon. ¿No escucharon un mandato? ¿Qué escucharon? Lean por favor Génesis 1, verso 28. ¿No escucharon un mandato? ¿No escucharon una regla? ¿Qué escucharon? Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. La primera palabra que escucha el hombre fue una palabra de bendición de los labios de Dios. ¿Cuánto Dios te ha bendecido? Y aquí hablamos del atributo de Dios, de su bondad que es infinita, su bondad que es inmutable, su bondad que no deja de ser, su bondad que sustenta a todas sus criaturas. Jesús dijo, el sol sale sobre justos e injustos. Él manda su lluvia sobre pecadores, sobre justos. Dios no puede dejar de ser bueno. Ah, pastor, pero si Dios es tan bueno como usted dice, ¿por qué entonces hay mal? ¿Por qué entonces hay sufrimiento? Por la rebelión del hombre, por el pecado del hombre, por abortar al mandato que Dios le entregó. ¿Me van siguiendo? Dios les entrega este mandato claro, ¿cierto? De gobernar, sojuzgar, llenar la tierra, y también provee los recursos para que ellos lo hagan. Lean por favor Génesis capítulo 2, verso 9. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué está repitiendo Moisés? Que Dios había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo entonces Adán y Eva iban a lograr este mandato? ¿Cómo iban a poder cumplir con este mandato de llenar la tierra y de que Dios sea glorificado en todas las obras de los hombres? Dios provee los recursos. San Agustín decía, manda lo que pides y pide lo que mandas. No hay nada que tú no tengas que Dios no te haya dado primero. David dice, de tu mano, Señor, lo que tú nos das, de tu mano, te damos a ti, Señor. Eso te damos. Y esto nos enseña algo muy básico. Adán y Eva se encontraban en un contexto, en un marco de bendición, ¿o no? Dios había provisto todo para ellos. Un marco de bendición. Pero aún así, cayeron. Y generalmente nosotros cuando tenemos todas las cosas bien, todo va viento en popa, y todas las condiciones son favorables en nuestras vidas, generalmente nosotros tenemos esta actitud. Ah, gracias Señor. Chao. Pero cuando las cosas se ponen un poquito color de hormiga, oh Señor, por favor, por favor, por favor. Dios nos creó para tener dependencia de Él. Aún teniendo todo, aún Adán y Eva teniendo todos los recursos,
Dios quería que siguiesen dependiendo de Él. Por eso está el árbol de la vida ahí. Y Dios les dice, de todo árbol del huerto pueden comer. De todo árbol. Eso involucraba ¿qué árbol? El árbol de la vida. Pero Dios les dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. El día que coman de ese árbol van a morir. ¿Se dan cuenta entonces que el hombre es puesto en un contexto de pacto? Donde hay una bendición, pero también hay una demanda. ¿Cuál era la bendición? Dios había provisto de todo. ¿Cuál era la demanda? Obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Y a causa de la rebelión del hombre entró el pecado. Si somos pillos, vamos a entender que ser imagen de Dios es servir a Dios, es obedecerle a Él en nuestro prójimo. Cuando Adán cae en la tentación y peca contra Dios, ¿a quién quiso servir? Se quiso servir a sí mismo. ¿Renunció a qué cosa? A ser imagen de Dios. Si todo esto, pastor, es tan bueno y Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué nuestras relaciones familiares están plagadas y manchadas de dolor? De peleas, de pleitos, de desaveniencia, de cagüines, de chisme, que este se enojó con este, que mi hermano no me puede ver, es que no puedo ir a la casa de mi tía porque mi tía no me tiene buena. ¿Por qué nuestras relaciones familiares están así? Por el pecado. Porque los hombres viven negando la imagen de Dios en ellos. Y este Dios bondadoso, que no puede dejar de ser bueno, este Dios santo, ¿le importa el dolor? ¿Le importa el dolor? ¿Le importa el sufrimiento de los hombres? Sí. Este Dios que es bueno, que no puede dejar de ser bueno, porque es un atributo de Él, y es un atributo infinito, eterno y inmutable, nunca va a dejar de ser bueno. Le importó el dolor del hombre. Nuestro catecismo menor, la pregunta número 20 dice: ¿dejó Dios al ser humano, a la humanidad, en un estado de miseria? No. Sino que Él proveyó un Salvador para sus escogidos. Y yo quiero hablar esta mañana, sé que hay muchas personas de esta iglesia que no está la hermana Luz, pero sí hay personas que lo han pasado mal en la semana, que muchos están sufriendo, otros están sufriendo la enfermedad, dolores, problemas, y no quiero venir con el consuelo calvinista rancio que muchos tienen, de no, Dios es soberano, no importa, hermano, lo que esté pasando, no, Dios es soberano, Dios es soberano. Enfatizan solamente un atributo. Te puedes estar muriendo de hambre en tu casa, no, pero Dios es soberano. Tu hijo está en el hospital, Dios es soberano. Dios es soberano, Dios es soberano. Como un cliché barato. Sí, Dios es soberano. Y Dios es soberano y permitió ese sufrimiento en tu vida. Y permitió ese dolor, y permitió esa enfermedad, y permitió lo que te hicieron cuando eras niño, y permitió lo que sucede hoy en día. Pero ese Dios soberano también es un Dios bueno. Amén. También es un Dios bueno, bondadoso. Y eso lo encontramos en este testimonio creacional. Dios los bendijo. Piensen que todo hombre que viene a este mundo viene con una bendición de Dios. Aún los ateos están bajo una bendición de Dios. Aún los ateos disfrutan ¿de qué? De la bondad de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre tú y un ateo? Que ellos no disfrutan de la gracia de Dios, porque no la conocen. Dios muestra bondad para con el incrédulo, pero a sus hijos muestra gracia. Gracia. En el huerto del Edén había bondad, no había gracia. ¿Por qué? Porque gracia es la respuesta, es el amor de Dios en acción contra el
pecado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios debía responder y hacer caer todo su juicio. Sin embargo, sale al encuentro del hombre como el agente misionero. Adán, ¿dónde estás tú? Entonces quiero invitarte en esta mañana a que los sufrimientos, los dolores que estás pasando, no los mires a la luz de tu corazón incrédulo. ¿No? Dios es soberano, sí, Él tiene el control de todas las cosas, pero Dios es bueno. Y si estás pasando por un dolor o por una enfermedad o por algún problema particular, ten confianza y la fe de que estás en las manos de un Dios bondadoso, de un Dios bueno. Y podemos decir, ¿entonces el sufrimiento es bueno? Pucha pastora, a nadie le gusta sufrir. ¿Es bueno el sufrimiento? ¿Es bueno el dolor? Dios es bueno y se glorifica en medio de tus sufrimientos. ¿Sabes por qué? Porque a través del sufrimiento de su Hijo, a través del dolor de su Hijo, rescató a su pueblo. Oh Dios, este Dios santo, justo, bueno, infinitamente bueno, permite que su Hijo muera en la cruz. ¿Fue un sufrimiento bueno? Bueno para nosotros. Y podemos encontrar la analogía ahí, en el mismo Génesis. José, un joven perseguido, vendido por sus hermanos, encerrado, calumniado, pasó casi 14 años en la cárcel y después fue libertado para ser el primero después de Faraón. Y cuando se encuentra con sus hermanos, con aquellos que le habían hecho tanto daño, tanto mal, lo primero que dice José: aquí están ustedes pecadores, ahora me las van a pagar, ahora que yo estoy bien, ahora que tengo plata en el bolsillo, ahora me las van a pagar. José era un hombre temeroso de Dios, que conocía a su Dios, y que les dice a sus hermanos: ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios lo tornó en un bien. ¿Para qué? Para mí, porque yo soy santo, porque yo soy José, para alimentar a mucho pueblo, como ven hoy. Y lo mismo podemos decir de Jesús. El mal que trajo Adán, el desorden creacional que trajo la caída del hombre, Dios lo tornó en bien en la cruz de su Hijo. ¿Para qué? Para alimentar a mucho pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Su iglesia. Fíjense que Dios le había dado este mandato a Adán de llenar la tierra y de hacer que la tierra sea fructífera. Es decir, que el hombre debe explotar todo el potencial de la creación, no explotar como lo están haciendo hoy en Chile, instalando termoeléctrica tras termoeléctrica y destruyendo todo. No, sacar el potencial de la creación, ejercer dominio para presentar la obra de Dios fructífera. Verso 29, aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semillas serán para comer. Dios le pide al hombre que trabaje para que la tierra siga dando su fruto. Si eso es cierto del primer Adán, ¿cuánto será del segundo Adán? Vean por favor Isaías capítulo 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La obra del segundo Adán fue fructífera.
fue fructífero. Aquí está el fruto. Somos fruto de esa obra. Somos fruto de la obra de Cristo. ¿Qué estás haciendo tú? En tu trabajo, en tu casa. O si Dios te ha llamado a servir en esta iglesia, cumplamos con ese mandato. No hacerlo, como ya les decía, es negar la imagen de Dios en nuestras vidas. No hacerlo es huir de Dios. Dios bendijo al hombre. Dios proveyó todo para que el hombre pueda ejercer este mandato, este dominio. Y hoy nos encontramos con una sociedad donde los hombres, y especialmente los jóvenes, no quieren asumir compromisos. Quieren todo rápido. Ojalá sin mucho dolor. Pero el Hijo de Dios cumplió el pacto con su Padre y logró nuestra salvación a través de su sufrimiento, a través de su dolor. ¿A qué te ha llamado Dios, querido hermano? ¿A qué Dios te ha llamado? Pastor, ¿y cómo puedo conocer a qué Dios me ha llamado y cuáles son los dones que el Señor ha puesto en mí? Mira tu vocación, observa tus dones. Ellos te hablan de la vocación y el llamado que Dios te ha puesto. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu trabajo. El Salmo dice 24: los mansos heredarán la tierra. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces el desafío, hermanos, para esta iglesia es no vivir una espiritualidad dualista. ¿Qué sería una espiritualidad dualista? Hoy me gozo en el Señor el domingo, canto al Señor el domingo, pero ¿qué sucede el lunes? Ups. Eso es una espiritualidad dualista. Pensamos que la gloria de Dios se ve aquí nomás. La gloria de Dios está en medio de tus cuadernos. La gloria de Dios está en medio de tus estudios. La gloria de Dios también está en medio de tu trabajo. Y Dios te manda a ser un siervo fiel para que en todo glorifiques al Señor. Muchas iglesias viven esta vida de falsa piedad, de ser piadosos, religiosos. Pero ¿de qué me sirve a mí un hombre religioso o piadoso si no lleva la gloria de Cristo en su contexto? De nada. ¿Ven la gran labor que tiene la iglesia? Jesús le dice a sus discípulos: vayan por el mundo y hagan discípulos. Esa es nuestra labor. Es poner a los hombres en una correcta relación con Dios y que entiendan también su llamado al servicio al prójimo, al servicio a Dios, y que en todo Dios sea glorificado. Y eso es lo que por misericordia de Dios y gracia de Dios queremos hacer aquí. Que Dios sea glorificado en todas sus obras. Quiero decirles que si están cansados en esta labor, la Escritura nos anima y nos dice que la labor y la obra en nuestras manos no es en vano. No es en vano. El fruto está garantizado. La recompensa de tus manos está garantizada. ¿Por qué? Porque Jesús, el segundo Adán, cumplió todo y garantizó el éxito de su pueblo. Todas nuestras obras, todo nuestro trabajo cuentan con la bendición de Dios para los hijos de Dios. No existen obras de menor categoría. Para los hijos de Dios no existen trabajos de segunda, de primera, de tercera. Sé un fiel sacerdote a Dios en tu trabajo. Adán debía llenar la tierra.
y debía multiplicarse también. Debía engendrar y tener hijos. ¿Para qué? Para que cada uno de sus hijos fuese un sacerdote delante de Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Rinde adoración, presenta culto. ¿Cómo presenta culto? No solamente con su adoración de corazón, sino con su trabajo. Este es el desafío, querida iglesia. Este es el desafío para nosotros. No solamente ser excelentes aquí, sino ser excelentes donde Dios te ha puesto. Que vean la gloria de Dios en ti. ¿Por qué? Porque Dios ya brilló en tu vida. Porque Dios ya te hizo nacer de nuevo. La Escritura dice que cuando un cristiano parte, sus obras siguen con él, dando testimonio de su compromiso a Dios, de su servicio a Dios. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles para este país. ¿Saben que Chile se está envejeciendo? Chile se está envejeciendo, pero decía Lidia. Lidia trabaja en, no me recuerdo, en algo que tiene que ver con el Instituto de Salud. Sí. Y Lidia me decía que por orden del ministerio están sacando de las pastillitas anticonceptivas, están sacando una y están colocando almidón simplemente. Es una pastilla falsa. Y aunque les duela a los que les gusta la agenda pro-gay, no van a poder llenar esta tierra. No van a poder engendrar. No van a poder traer una nueva generación. Eso sucede cuando negamos la imagen de Dios en nuestras vidas. Cuando no queremos asumir nuestro llamado, nuestro compromiso. Es hermoso gozarse en el Señor en la iglesia, pero también es hermoso gozarse en el Señor en tu trabajo. El trabajo no es una maldición, como algunos creen, o como el flojo honrado, que encuentra trabajo y lo devuelve. El trabajo no es una maldición. A través del trabajo glorificas a tu Dios. A través del trabajo tú sirves a tu Dios y sirves a tu prójimo. Y a través del trabajo haces que esta patria, haces que este país crezca. Y a través del trabajo tú puedes también desarrollar a tus hijos. Todo eso va dentro del contexto del mandato cultural. La Escritura dice: bienaventurado el varón que tiene hijos en su juventud. Dice: es aquel como el que tiene muchas flechas en su aljaba. Ha llenado su aljaba de ellos. Una aljaba es un lugar donde tú depositas las flechas, los arqueros. ¿Y una flecha para qué sirve? Para lanzarla. ¿Hacia dónde quieres enviar a tu hijo? ¿Hacia dónde lo estás enviando? ¿Hacia dónde lo vas a enviar? Direcciónalo hacia Dios. Direcciónalo hacia Dios, para que sea un siervo del Señor. No solamente acá, sino fuera de la iglesia. Me da vergüenza a veces escuchar que hay canutos que nunca lograron nada en la vida. Que son los últimos del curso. Es que la profe me tiene mala. Es que un espíritu de maldad se apoderó de mí. Tienes todos los recursos para servir a Dios. Una familia que te ama. Padres que proveen para ti. Padres que proveen para que tú puedas estudiar. Glorifica a Dios en ello. Glorifica a Dios en ello. Cumple tu llamado y sigue tu vocación. Pónganse de pie, queridos hermanos.